Muy buenos días, público de Astrolabio Diario Digital. El día de hoy, aquí en Astrolabio, nos acompaña Guadalupe González Covarrubia. Compañero, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Al contrario, mi estimado Abelardo, un placer y un gusto poder estar aquí contigo y pues con todo tu auditorio. Bien, el día de hoy queríamos platicar contigo en el marco de los 12 años que cumple la organización Ciudadanos Observando. Ha sido una brega de mucho esfuerzo, tanto por revelar aquellas cosas que en algunas ocasiones los ciudadanos no conocemos, pero también consideramos un aprendizaje constante de aquellas cosas que en ocasiones se nos olvida. Los gobiernos están obligados a hacer y no hacen. Ahora, en el margen de estos 12 años, queremos iniciar preguntando cómo inició este proyecto, cuál fue el llamado, la urgencia de crear o iniciar algo como Ciudadanos Observando y en qué contexto fue. Mira, exactamente hace 12 años, como bien comentas, surge de que normalmente la ciudadanía nos quejamos de todo. Decimos, es que mi calle está mal, es que los políticos son unos corruptos, los partidos no me representan. O sea, nos quejamos de todo lo que está mal, pero lamentablemente no hacemos nada. O sea, la gran mayoría no hacíamos nada. Llegó el momento donde al menos yo dije, yo no voy a hacer del montón, yo no me voy a quejar. O sea, yo voy a tratar de hacer algo, lo que esté en mis manos. Y también que sirva como ejemplo lo que yo pueda hacer, poquito, mucho, que motive, pues mínimo a mi metro cuadrado. Es decir, la gente más cercana a mí, que vea que las cosas que están mal no tienen por qué seguir estando mal, porque siempre han estado. Creo que ese es un grave error. Y algo que también me llamó mucho la atención, que la gente normalmente dice, es que hablar de los políticos, de la política, todos decíamos, ¡ay, qué hueva! Bueno, el día que la gente se dé cuenta que eso es lo que a los políticos les encanta. Los políticos son rateros, cínicos, abusivos, descarados, porque la ciudadanía dice, ¡ay, qué hueva la política! Entonces ellos dicen, de aquí soy, que la gente le dé hueva vigilarme, cuestionarme, saber lo que hago. Y así fue como empezamos. Entonces, ¿cómo después surge lo de la transparencia? Resulta que un día, cuando Ciudadanos, todavía no empezaba Ciudadanos Observando, estoy hablando de 12 años, quiere decir que se han avanzado mucho las cosas, mi estimado Abelardo. Recuerdo que en ese tiempo la gente todavía le tenía un enorme respeto al mandatario, al senador, al diputado, al propio funcionario público. Poca gente los cuestionaba, había poco cuestionamiento. Y las redes empezaron a aparecer, básicamente lo que es el Facebook. Pero nadie cuestionaba, o sea, era poca gente la que cuestionaba a las autoridades. Entonces, como yo siempre había estado en los medios, yo tenía un programa de ahí ya muchos años, yo empecé por allá del 93, y siempre cuestionaba como ciudadano y como conductor de un programa, pues las cosas que estaban mal. O sea, nunca me ha gustado callarme ante la injusticia, darle voz a la gente que a veces necesita ser escuchado, y yo les daba entrada, ¿no? Y luego, un día me doy un agarrón o cuestiono a un diputado por ahí. Y yo había visto en un periódico que decía, ¿crees que los diputados ganan tanta lana, no? Y yo le puse en sus redes sociales, sí, pues como tú ganas tanto dinero, nos estamos oponiendo a lo de la tenencia. Y me dice, a ver, compruébamelo. Dije, ande, ahora sí, por haber dicho algo sin bases, ¿cómo le voy a comprobar lo que el diputado gana? Entonces voy al Congreso y le pregunto, pues conocía a varios reporteros, y le pregunto, oye, ¿cómo sé exactamente cuánto gana un reportero? Y me dice un cuate, pues es que aquí hay una unidad de información. Dice, ahí pregunta. Voy y me encuentro con un excelente amigo que tenemos en común, que estaba como titular de la unidad de transparencia, y me empieza a explicar, no, es que existe una ley, y me empiezo yo a emocionar, Abelardo, me empiezo a emocionar cuando veo pues que el ciudadano tenía derecho a conocer la nómina, a conocer, a poder pedir por transparencia copias de facturas, que podías pedir, o sea, me explicó todo, ¿no? ¿Cómo le podías pedir al ayuntamiento, al gobierno del estado, al Congreso, todo? Me dijo, mira, y al diputado le puedes pedir aquí por transparencia, ya sea por medio de un correo electrónico, te metes a una plataforma, así, 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 y lo puedes
conocer. Y me explicó cómo sacarlo. Me tardé poquito porque me encantó, me enamoré de la ley de transparencia. La leí y entre más le leía, más me emocionaba porque decía, oye, ¿cuántas cosas tenemos acceso o tenemos derecho y no sabemos? Y empezamos a rascarle. Entonces obtuve todos los cheques que había cobrado el diputado, se los armé así en una grafiquita así con colorcitos, me tardé poquito, ¿no? Pero luego se lo publico en sus redes sociales y le digo, a ver, señor diputado, ahora sí, aquí le tengo las pruebas. Usted cobró el cheque tal, de Banorte tal día, por tanto, tanto, tanto. Usted gana tanto al mes. Y ese ejercicio como que le gustó mucho a la gente, que haya yo cuestionado a un diputado, pero con documentos del propio Congreso, ¿no? Entonces el diputado ya no hallaba ni cómo hacer. No, pero es que mira que yo tengo muchos gastos y que por eso ganamos tanto y que si gustas venir a mi oficina para darte una explicación más extensiva, etcétera. Y entonces, más extensa. Y entonces varios reporteros que conocía de muchos años le comentan al diputado, oiga, nos gustaría ir con Lupillo para que a nosotros también nos explique. Se puso tan interesante y a partir de ahí, varias personas que vieron ese ejercicio dijeron, oye, ¿por qué no nos juntamos? Y empezamos con eso que tú hiciste y empezamos a vigilar, vamos a empezar con los diputados y luego nos vamos yendo y vamos aprendiendo del tema. Y así es como surge Ciudadanos Observando. Éramos 5, luego 10, luego 15 y tomamos un tema, recuerdo, que en aquel tiempo era el de la tenencia y del costo de las licencias y empezamos a hacer comparativos del transporte público y empezamos a hacer ejercicios pero basados en transparencia, con documentos, con pruebas. Y eso, pues creo que nos motivó, nos hizo como un reto y empezó a crecer. Entonces nos juntamos primero ahí en un conocido café, ¿no? Y primero éramos 4 o 5 personas, después ya éramos 10, luego éramos 15, y luego ya el restaurante ya eran 3, 4 mesas, ya teníamos ahí a las meseras del conocido restaurante oyendo todo, ¿no? Y ya cuando terminaba la reunión me decían, oiga, mire, es que en mi casa por mi cuadra está pasando esto, esto y esto. O fíjese qué derecho tengo yo como empleada, porque aquí me quieren correr, porque yo estuve oyendo. Y entonces como que empezamos a generar un poco de reacción en la gente. Y es así, contestando tu pregunta, aunque me extendí bastante. No, así es como surgió Ciudadanos Observando y empezamos a cuestionar a los servidores públicos y a decirles, tú me tienes que rendir cuentas como ciudadano y te voy a cuestionar. Bien, ahora, algo que comentaba y me parece muy interesante es, usted dice que a los políticos les gusta que la gente no sepa. Entonces, en ese sentido, podríamos argumentar que quizá les molesta que la gente sepa. ¿Ustedes se enfrentaron en este largo camino como Ciudadanos Observando algún tipo de resistencia o confrontación con la autoridad por el ejercicio que hacían desde la ciudadanía? Claro, porque mira, hay lamentablemente, un arrastre cultural donde el servidor público lamentablemente dice, es que el dinero que yo manejo es mío. Inclusive si te fijas en el lenguaje de muchos expresidentes municipales, de exmandatarios y hasta del mandatario actual, son mucho de decir, yo hago como si el dinero fuera de él. Es decir, yo voy a dar, yo voy a hacer como si fuera mi dinero. Y es ahí donde está el grave problema, que no han entendido que el dinero no es de ellos. El dinero es de la gente, ellos solamente son un administrador y ellos tienen la obligación de rendirle cuentas. Entonces hay mucha resistencia en este país para la rendición de cuentas, de gente que usa el dinero y que se le rinde cuentas. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, porque siguen pensando que el dinero es público. Entonces hay una gran resistencia, aunque se ha avanzado, aunque se ha avanzado bastante, pero siempre hay obstáculos. Hay esa resistencia brutal de no entender hasta dónde están obligados. O nos ha pasado, unas anécdotas padrísimas de mucha gente cuando no tiene un puesto público, cuando no es mandatario, cuando no es diputado, cuando no es alcalde o cuando no tiene un puesto público, les encanta el trabajo que hace Ciudadanos Observando. Yo me encontraba varios, ¿no? Que me decían, Lupillo, te felicito. No, hombre, qué buena organización, sigan cuestionando. Pasaron los años y les tocó a ellos. Y ya no les gustaba el trabajo de Ciudadanos Observando, porque a mucha gente le gusta que los demás rindan cuentas y a ellos no. De acuerdo. Ahora, en este trabajo de rendición de cuentas,
Otra cosa que hemos visto es que de entre todos los casos que se han logrado abordar dentro de Ciudadanos Observando, entran todas las administraciones. Y de todos colores. De todos colores. Ya ha pasado durante los años, pero ¿recuerdas o tienes en la mente algunos casos emblemáticos que para ustedes significaron un verdadero triunfo para la transparencia o un verdadero triunfo para la ciudadanía por enterarse de información? ¿Algunos casos emblemáticos? Sí, fíjate, bueno, es que siempre hacemos como equipo. Por ejemplo, uno que fue muy importante y que la lucha, quien realmente la hizo, pero nosotros nos sumamos y creo que ayudamos a destapar la cloaca. Fue, por ejemplo, el primer caso fue con un gran trabajo que hizo el licenciado Eduardo Martínez Benavente por conocer el destino de aquel crédito de los 1.500 millones de Marcelo de los Santos, y que la Auditoría Superior del Estado la blindó y se negó a entregar información en qué se había gastado el dinero, ¿no? Entonces el licenciado Martínez Benavente hizo una lucha de años, de que tuvo que brincar a tribunales, de meter amparos, y después de años se logró obtener la información, y con un gesto de bondad, nos compartió, me dijo, miren, yo ya logré obtener la información, aquí está. Órale, la puso en una mesa y le ayudamos y encontramos una serie de situaciones, y que volvemos al tema que yo siempre digo. Cuando algo se oculta, cuando algo se niegan a entregarte, es porque hay corrupción y porque las cosas se hicieron mal. Y surgió eso, lleno de terribles abusos, de inconsistencias, de actos de corrupción, de cosas que habían ocultado por eso. Luego, recordar, hicimos un muy buen análisis que también nos catapultó, nos dio a conocer mucho aquí en San Luis Potosí. Hicimos un excelente trabajo, y lo digo con toda modestia, porque nosotros siempre, cuando denunciamos algo, lo decimos con pruebas. Y entonces recuerdo que en una ocasión, Fernando Toranzo, ya del PRI, quería aumentar la tarifa del transporte de una manera brutal. Y anteriormente la tarifa tenía diferentes factores que era demasiado subjetiva. Si la de ahorita es cuestionable, antes estaba todavía peor. Y entonces utilizaban, por ejemplo, documentos falsificados, falsificaban, por ejemplo, un estudio de Monterrey. Bueno, eran tan flojos, como nadie los vigilaba, que traía hasta los logotipos de Monterrey. O sea, lo hacían todo mal, pero como no había una sola persona que revisara los documentos y todo se aprobaba, entonces nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A detectar, a vigilar, a cuestionar, y fue un estudio donde les refutamos por qué el transporte público no se justificaba con documentos, y fue un buen impacto. Luego después recordarás también donde hicimos aquella denuncia, donde destapamos aquella cloaca de corrupción, donde estaban de acuerdo todos los partidos políticos, todos los diputados, de la que fue la peor y más corrupta legislatura de la historia, donde detectamos aquella red de corrupción donde los diputados se robaban millones de pesos de dinero que estaba destinado para la gente más pobre de San Luis Potosí, y los diputados, utilizando facturas de empresas fantasma, falsificaban inclusive cartas de gente que había fallecido, y la gente fallecida aparecía dándoles las gracias a estos ladrones, ¿no? Y esta fue una investigación que se dio a conocer a nivel nacional, salió en todos los medios nacionales, porque llamaba mucho la atención, Abelardo, que nos decían, es que hemos visto casos de corrupción donde un partido comete el acto, pero aquí estaban todos coludidos porque entre todos se repartían el pastel. Y luego generamos que la ciudadanía tuviera la dignidad y denunciara penalmente a los diputados. Porque luego también, esa es otra de las situaciones que tú como ciudadano, si no eres el afectado directo, te dicen que jurídicamente tú no puedes denunciar porque no fuiste dañado tú como persona. Entonces, son estrategias que el mismo sistema ha creado para generar impunidad. Nosotros logramos que las personas que aparecían firmando despensas por 90,000 pesos, gente, por ejemplo, es que imagínate el coraje que apareciera tu papá que falleció hace 5 años y que un diputado le saliera dando aparecía con un documento dándoles las gracias, pues los denunciaron y logramos que esta bola de ladrones devolvieran mucho dinero del que se habían robado. Lamentablemente hoy muchos ya tienen puestos públicos otra vez porque no los inhabilitaron, devolvieron el dinero y con eso ni siquiera a la cárcel cayeron. Pero bueno, se dio a conocer un tema que fue fundamental y de ahí cambiaron muchas cosas.
Y así, no, o hay una serie de cosas, mi querido Abelardo, que no son logros individuales, porque nosotros siempre nos sumamos a las luchas. Entonces hubo muchos movimientos que lograron alguna situación y que no fueron logros particulares, sino colectivos, pero que nosotros pusimos nuestra granito de arena. Te voy a decir la eliminación de la tenencia, que el transporte público no se haya elevado a los montos que pensaban en su momento, de que nosotros siempre nos oponíamos a tener la licencia de conducir más cara del país, a que, por ejemplo, se eliminara el fuero, a que existiera una ley 3 de 3, pero a que se denunciara penalmente a funcionarios, pero luego siempre falta la otra parte, que es la difícil. Que donde ya no está en tus manos como ciudadanía hacer algo, sino que las autoridades pongan su parte. El problema es que los corruptos tienen a las autoridades colocadas por ellos mismos y otro corrupto es el que va a meter a la cárcel a otro corrupto. Pues no, ese es el grave problema de este país. Entonces creo que sí hemos avanzado en muchas cosas, pero las propias autoridades que están coludidas pues han impedido ese avance. Algo que sobresale son, dentro de los temas que mencionas, es que todo caso de corrupción parece iniciar como un caso de opacidad. Totalmente de acuerdo. Primero, la gente no sabe cómo se gasta el dinero, en qué, cómo lo está ejerciendo la gestión pública, y tarde o temprano sale a la luz que se está usando mal. Hoy en día sabemos que el problema de la opacidad y la falta de transparencia sigue vigente en San Luis Potosí. ¿Existe el riesgo de que entonces las finanzas públicas, a diferencia de cómo se ha argumentado que es, se estén manejando mal? Diste en un tema elemental. Otros dos casos de Ciudadanos Observando que voy a conocer. ¿Cómo descubrimos que el Hospital Central estaba comprando medicamentos falsificados y que imagínate la gente que iba con un problema de cáncer de mama y que todas estas pacientes iban con la ilusión de curarse y les estaban dando un medicamento falsificado? Todo eso empieza precisamente por un acto de opacidad, porque cuando detectamos que algo no estaba pasando bien, pedimos toda la información y nos la negaban. ¿Qué pasó cuando Ciudadanos Observando da a conocer aquel caso de la pandemia, que le llamamos la epidemia de corrupción en los servicios de salud, que encabezaba Mónica Rangel? ¿Quién dio a conocer el caso de corrupción? Ciudadanos Observando. Nos costó muchísimo obtener la información porque nos la negaban. Luego nos quejábamos con un organismo autónomo como es la SEGAIP, que con todos sus bemoles y sus deficiencias y con malos comisionados que han pasado por ahí, a pesar de todo, gracias a la SEGAIP, también lo tengo que reconocer, a pesar de sus deficiencias, logramos obtener información clave que nos negaban el Congreso cuando dimos a conocer la red de corrupción. Lo obtuvimos la información y eso nos... Fíjate, algo bien importante, la propia Fiscalía reconoce como pruebas información que tú obtienes vía transparencia. O sea, bien lo importante que es. Luego, gracias a la SEGAIP obtuvimos información donde documentamos los medicamentos falsificados y de toda la red de corrupción que saqueó el Hospital Central y toda la investigación relacionada con Mónica Rangel. Todo eso lo hicimos gracias a la SEGAIP, pero fue un año de brincar obstáculos. Inclusive la SEGAIP, después de resolver nuestras quejas, le decía a propio Hospital Central o a la Secretaría de Salud que encabezaba Mónica Rangel, le tienes que entregar las facturas, los documentos, todo lo que te está pidiendo, y nos lo entregaban todo pixeleado, o sea, donde no se apreciaba el número, nada, lo hacían ya con una intención de seguir negando información. ¿Pero por qué? Pues porque había una terrible corrupción. Ahora, eso ocurrió a finales del sexenio pasado. Y como lo comentas, es un caso de opacidad que derivó en un reconocido y bien sabido caso de corrupción. ¿En qué condiciones se encuentra ahora San Luis Potosí? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? Hablando específicamente del tema de la transparencia, en este momento quizás es un poco difícil señalar culpables de corrupción en algún tema porque la administración continúa, pero de opacidad, de violación de la ley de
transparencia, ¿en qué condiciones nos encontramos? Terrible, terrible. Ha habido un retroceso, por ejemplo, al menos aquí en San Luis Potosí, en este sexenio estamos viviendo verdaderamente, ahora sí que la herencia maldita de transparencia, de opacidad. O sea, si antes con el PRI y el PAN le batallábamos, si había opacidad, hoy sí estamos en niveles monstruosos. De hecho, el día de hoy nosotros vemos cómo se les ha capacitado a todos los jefes de las unidades de información, se les ha capacitado para cómo negarte información, no como para darte información, porque te das cuenta de las respuestas cuando te van a negar algo, cómo hay una sincronía entre todos. Inclusive hay actos de opacidad ya descarada, así te lo digo, ya con dolo. Entonces estamos viviendo un retroceso terrible en lo local, en lo estatal, terrible. Y luego, cuando pensamos que las cosas se iban a avanzar y que iba a haber mucho más transparencia, ahora con esta reforma que se hizo de eliminar el INAI y que ahora el propio gobierno será quien te va a resolver tus quejas si te quejas contra el propio gobierno. Es decir, la nueva ley dice que ahora la Secretaría de la Función Pública, que ahora ya sacaron que la Secretaría Anticorrupción, no sé qué, y ahora si alguna dependencia federal te niega la información, tú te vas a quejar con el propio gobierno. Imagínate lo grave. Luego, pasa lo mismo en los estados. Van a desaparecer todos los organismos autónomos de transparencia como la CEGAIP, y ahora sí, el gobierno de San Luis, pues te voy a poner un ejemplo. Si la SEDUBOP, que es una de las dependencias más opacas, la feria, la Secretaría de Finanzas, que normalmente no quieren dar información, ahora te vas a quejar con el propio gobierno y le vas a decir, es que me vengo a quejar de que tú no me das información. O sea, imagínate lo que va a pasar con todo lo que habíamos avanzado en transparencia. O sea, esto es un retroceso como en el PRI de los 70s. Terrible, en lugar de que hubiera más avance en el tema de transparencia. Y es que mira, yo sé que los políticos son muy hábiles para manipular a sus fanáticos. Es decir, yo utilizo un tema y digo, es que voy a eliminar el INAI porque es un organismo que me sale muy caro y porque los comisionados pagaban con sus tarjetas y con el dinero público, sus table dance, se emborrachaban, etcétera, etcétera. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero ahí te va. Entonces, si un funcionario de la Secretaría de Gobernación paga con una tarjeta del dinero público un table dance, ¿vas a eliminar la Secretaría de Gobierno o la Secretaría de Gobernación o el SAT? No, a quien vas a castigar es a la persona que hizo malas cosas, no la institución, porque la institución no está mal. La institución no tiene vida propia. Quien le da la vida propia son los funcionarios. Ahora, ¿quién pone a los comisionados tanto del INAI como en el caso de San Luis Potosí, los organismos autónomos? Pues ellos mismos, los propios partidos políticos, están coludidos. El PAN pone un magistrado, el Verde pone otro, el PRI pone un comisionado, el Movimiento Ciudadano pone otro. Es decir, hay un arreglo entre ellos para repartirse los puestos y luego los satanizan cuando son ellos mismos quienes se encargaron de pervertir los organismos autónomos. O ahí te va. El día de hoy la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿tiene prestigio? ¿Confías en ellos? ¿Han avanzado los temas? Pues creo que esa es la primera que debieron haber eliminado, ¿no? Digo, si se trata de organismos que no están sirviendo. Pero como la comisión le sirve al gobierno en turno, esa sí la deja, ¿no? Y eliminó a quien me puede causar un problema. Entonces yo creo que la eliminación de los organismos autónomos, concretamente los garantes de transparencia, son para blindar inclusive la corrupción de todo el sexenio pasado y lo que vaya a salir de esta. Esa es mi percepción. En ese tenor, ¿qué tan importante va a ser de cara al futuro, a los siguientes años, sobre todo de cara, pensando dentro de 2 años al proceso electoral, el cambio de gubernatura, también el cambio de municipio, de alcaldes, de diputaciones? ¿Qué tan importante va a ser que justamente como ustedes lo han hecho, la ciudadanía siga vigilante de sus autoridades? Supongo que tan importante como lo ha sido siempre, pero en este contexto específico, ¿qué
tan relevante va a ser que estemos activos ante... Es que mira, fíjate lo grave o lo difícil que es la situación. Mira, el día que la ciudadanía se llegue a dar cuenta, y estoy hablando de la ciudadanía en general, el día que la ciudadanía se dé cuenta del poder que tiene la ciudadanía, porque no nos hemos dado cuenta, Abelardo, el día que la ciudadanía se dé cuenta cómo con tu voto puedes quitar a quien tú quieras. Pero lamentablemente no nos damos cuenta que nosotros cuando vamos a la urna somos mandantes, nosotros mandamos, y que le vamos a dar o le vamos a delegar a un mandatario, por eso se llaman, y esa es la palabra correcta, un mandatario. Nosotros le estamos delegando una responsabilidad para que administre el recurso público, para que nos escuche, porque nosotros lo pusimos. Pero luego parece que las cosas son al revés, entonces nosotros les decimos, o ese es el speech perverso que nos manejan, y les decimos, es que son gobernantes. Los gobernantes no rinden cuenta, los gobernantes pueden ser un monarca, un rey, y somos gobernados, o sea, como que ellos nos mandan a nosotros, o sea, cómo nos cambian el rol, y es al revés. Entonces, contestando tu pregunta, Abelardo, el día que la ciudadanía se dé cuenta del poder que tiene, puedes quitar a quien tú quieras, puedes castigar a quien tú quieras en las urnas, pero el problema también que se ha agudizado es la compra del voto, y que la ciudadanía también hay que reconocerlo. Si el político es corrupto y coopta a la ciudadanía, yo creo que mucha gente es también culpable, porque lamentablemente hay una que es ignorante, que la obligan, que la amenazan y que la acorralan, pero también hay otra que se ha hecho muy perversa en subastar su voto. Y muchos candidatos nos lo han dicho en entrevistas que hacemos. Es que yo ahora voy y toco y yo trato de convencerlos con mis argumentos y la gente me dice, está bien, usted habla bien bonito y quiere cambiar las cosas, pero ¿qué me va a dar? Porque ya vino el otro y me dijo que me va a dar esto. Entonces, si usted no me da lo más del otro, yo no voto por usted. Entonces, creo que también ese ha sido, por ejemplo, uno de los grandes temas pendientes de este país, y que yo creo que también por eso los pocos y buenos candidatos independientes, los auténticos, porque luego también los partidos pervirtieron esa figura y el día de hoy, si te fijas, ya nadie habla de ellos. Los pocos candidatos independientes trataron de convencer a la ciudadanía con la razón, no con despensas. Todos perdieron, muy pocos llegaron a ganar. ¿Por qué? Porque compites con una maquinaria electoral que chantajea, que condiciona y que pervierte al elector. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? Despertar, darse cuenta que nosotros como ciudadanía somos los mandantes, que tenemos el poder y que podemos quitar a cualquier persona el día de la elección y poner a quien nosotros queramos. Compañero Lupillo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en Astrolabio. Al contrario,